Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. No sé si están viendo lo mismo que yo, creo que sí. Eh, Resulta que estas oraciones son de las mismas que de, de la vez pasada, son del primer práctico este de las oraciones, son muy sencillas y de hecho algunas incluso tal vez estaban puestas el año anterior, ¿sí? Porque creo que este práctico le modifiqué algunas oraciones que estaban puestas el año anterior. Así que algunas tal vez son bastante similares a las que ustedes ya vieron. Eh, ¿Por qué las retomo y por qué las tengo en cuenta? Porque vamos a ver que estamos hablando de las proposiciones incluidas, entonces, que son oraciones dentro de otra oración. Entonces, yo quiero tomar estas primeras que son muy simples y luego pasar al práctico que ustedes tenían para poder ver cómo las fueron resolviendo, cómo resolverlas y que no se asusten, digamos, por la complejidad que pueden llegar a tener, porque en realidad se van a dar cuenta que tal vez son hasta más simples, más sencillas de lo que ustedes piensan. ¿Sí? A ver, vamos a tomar estos ejemplos que están acá al final. ¿Sí? Me interesan las cuatro últimas. ¿Sí? Con sus hachas, los bomberos rompieron la puerta de la casa apresuradamente. Vamos con eso. ¿Cuál sería el sujeto de la oración? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, yo tengo. Vamos a empezar con sujeto y predicado, ¿no? Yo tengo un verbo que es rompieron. ¿Y qué pasa con ese verbo? El verbo automáticamente me indica sujetos y predicados, si es que tienen, ¿no? Si es un verbo personal, me puede indicar el sujeto y el predicado. En este caso, los bomberos, está como extremadamente grueso, me parece la línea, ¿no? Vamos a tener que poner mucho más fino. A ver ahí. Ahí está bien, me parece. Eso sería el sujeto. ¿Sí? Eso es el sujeto. Que sabemos que como sujeto es un sujeto, lo vamos a escribir en el chat, sujeto expreso simple. ¿Sí? Todo lo demás es predicado. Entonces, acá viene el predicado. ¿Sí? Que es todo esto. Todo lo que no es sujeto. Y entonces, bueno, le ponemos la categoría de predicado verbal simple. ¿No? Esto también sería predicado verbal simple. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno. ¿Qué pasa internamente? Bueno, yo me voy a lo que es el segundo grado de análisis y ahí me voy a encontrar el núcleo verbal, que voy a borrar algunas cositas, voy a ir borrando para que no se nos haga lío por el espacio. Yo voy a encontrar un núcleo verbal y vamos a cambiar el color. A ver, de línea vamos a cambiar el color. Es un color más... Este color rojo, digamos que es el segundo grado de análisis. Acá tenemos el núcleo verbal. Y además del núcleo que tiene. Bueno, ahí vienen otras categorías como son el objeto directo, rompieron la puerta de la casa, apresuradamente es otra función, y con sus hachas es otra función, dentro del predicado. Cada una con su función. Ya dijimos que rompieron es el núcleo verbal. ¿Sí? Bueno. Rompieron es un verbo que me exige algo. No sé si lo recuerdan, pero es un verbo que se llama transitivo. Entonces es un verbo que me pide un objeto, o sea, romper un algo. Ese algo es, en este caso, la puerta de la casa. Este es el objeto directo, ¿sí? Lo que rompieron es la puerta de la casa. Yo también podría haber dicho que la puerta de la casa fue rota por los bomberos, ¿sí? Ahora bien, apresuradamente, ¿qué será? Esto es un circunstancial de modo.
Muy bien, exactamente, muy bien, Federico. Es circunstancial de modo, ¿sí? Las mayores determinadas en mente, o sea, ¿de qué manera rompieron la puerta de la casa? La rompieron apresuradamente, o sea, eso sería el circunstancial de modo. Acá viene con sus hachas, que sería un circunstancial de instrumento, ¿sí? Porque es el elemento que emplearon, o sea, con qué rompieron la puerta de la casa con sus hachas. Hasta ahí quedaría el segundo grado, que es lo que básicamente me interesa para poder analizar esto que vamos a ver de la próxima oración. A ver, vamos a seleccionar, vamos a cambiar de pantalla. Vamos a borrar todo lo que estaba hecho y vamos a tomar la primera. Juan sabía que Pedro a esa hora dormía. Vamos a tomar la primera, ¿les parece? Bien. Yo tengo, Juan sabía, y esto que está entre paréntesis, que es como una oración dentro de la oración. Y yo les he dicho que no se hagan lío, porque más acá que está marcadita, ¿sí? Fíjense que está con los paréntesis. Entonces, tiene un verbo principal esta oración. ¿Cuál es? Ese verbo principal es el verbo saber. Exactamente, muy bien, Federico. Es el verbo saber. O sea, Juan sabía esto. ¿Sí? Eh, de hecho, estoy pensando, a ver, que esto también, justamente, esto que está entre paréntesis, yo lo puedo reemplazar con un pronombre personal o con un pronombre demostrativo. Por ejemplo, yo puedo decir, Juan sabía esto. ¿Sí? De hecho, lo voy a escribir acá. A ver. Juan sabía esto. Y lo puse con acento por una cuestión histórica. Bien. ¿Qué es más o menos lo mismo que ustedes tal vez se podrían llegar a encontrar? Y ustedes corríjanme, lo voy a poner en el chat. John, no sé si será gramatical ese enunciado. ¿Puede ser? ¿Será gramatical? Es lo mismo entonces. ¿Sí? No lo voy a pronunciar porque es la traducción literal de eso. Entonces, o cercana por lo menos, o sea, como que Juan sabe esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso que está entre paréntesis perfectamente puede ser reemplazado por una construcción de tipo demostrativa. En este caso, un demostrativo que puede ser esto, puede ser eso, puede ser aquello, ¿sí? O directamente puedo ir un poco más allá y entonces convertir eso que está entre paréntesis en un pronombre en caso de acusativo y me podría quedar así. Juan lo sabía. ¿A qué? ¿Qué es lo que sabía? Juan sabía esto. Juan lo sabía, obviamente si tengo el lo, Juan lo sabía a esto. ¿Sí? Entonces, eso que está entre paréntesis, no sé si lo alcanzan a notar, pero tiene una sola función. Cuando lleguemos a esa función van a ver que es un bolazo. Dicho en otras palabras, van a ver que es algo bastante sencillo. A ver, Juan, este lo tendré que poner con otro color que habíamos quedado, el color verde. ¿Sí? Juan y todo lo demás. Yo acá tengo, ajá, lo puedo subir porque si no se va a correr todo el texto. Yo tengo un sujeto expreso simple que es Juan y tengo un predicado verbal simple que es todo lo que viene después.
sabía que Pedro a esa hora dormía. Ahora bien, vamos a pasar al análisis del predicado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Pudieron anotar? Vamos a borrar esto. Borrar esto y esto. Bien. Dijimos que sabía, y eso tendría que estar con otro color, porque dijimos que el segundo grado iba a ser con color bordeaux. Sabía es el núcleo verbal. Y esto, ese it, esa cosa, ¿no? Que es lo que sabía, es el objeto directo. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que sabía? Sabía esto. Y fíjense que lo peor de todo de ese objeto directo es que parece que es una oración dentro de la oración. ¿Sí? Eso es lo que nos puede generar problemas. Sin embargo, hay una palabrita ahí que hay que tener muy en cuenta, que es esta. Hay que tenerla recontra en cuenta. ¿Sí? Porque ¿qué tipo de palabra es? Es un relacionante. ¿Sí? Esta palabrita es un relacionante. En este caso, perdón, es un nexo incluyente, discúlpenme, en este caso. Es un nexo. ¿Sí? Ustedes, la otra vez les presenté un cuadro, también se los he mandado por el grupo de WhatsApp, no sé si lo han podido llegar a ver. Y sí, efectivamente, lo que está entre paréntesis es una proposición incluida, pero que se llama incluida porque es ese pronombre, esa partícula en este caso, está introduciéndome otra oración dentro de esa oración y está subordinándola, ¿sí? Porque no tiene el mismo rango de la oración, sino que este segundo verbo y ese segundo sujeto están como en un nivel más profundo. Entonces, yo lo que tengo ahí es una partícula que solamente sirve como un incluyente en este caso, y que usted la pueden reconocer en un cuadro que estaba dado, que es el que acabo de mencionar. Fíjense si lo pueden abrir, si no lo pueden abrir al archivo, búsquenlo, porque justamente son este tipo de palabras las que nos va a ayudar a reconocer estas proposiciones incluidas. Y es un nexo incluyente, exactamente, como dice Federico, es un nexo incluyente. ¿Sí? Ahora bien, no es el único nexo que yo puedo llegar a encontrar. O sea, yo puedo encontrar un montón de nexos. O sea, en algunos de los casos son relacionantes, particularmente los que son interrogativos, siempre van a funcionar como relacionantes. Pero miren esto. Miren en cada una de las oraciones, que por eso justamente busqué estas, ¿no? Porque tenían estas, estos introductores de proposiciones incluidas, que en algunos casos son relacionantes y en otros casos son incluyentes. Se llaman incluyentes cuando no me sirven en la oración, cuando yo los voy a poder sacar. O sea, ustedes cuando analicen más adelante, Pedro a esa hora dormía, no me hace falta, ese que no tiene ninguna función, se lo puede sacar. En cambio, si es relacionante, sí va a cumplir una función determinada dentro de esa proposición incluida. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser el sujeto, puede ser un objeto directo, algo va a funcionar. O como algo va a funcionar dentro de esa proposición. Pero a nivel general no funciona de otra manera. ¿Bien? Voy a sacar los auriculares porque acá no estaba el audio puesto, así que no habría ningún problema. Entonces, como bien estaba diciendo, y no sé si se escucha bien, si llega a haber algún problema de audio o de video, avísenme para que yo inmediatamente vea a ver si lo puedo solucionar. En todas las proposiciones que yo había buscado estaban estos nexos, ¿sí? Que en algunos casos son incluyentes, en otros son relacionados. Lo que me indican es que después de ellos vendrá una proposición incluida. ¿Hasta dónde? Bueno, eso depende de la oración. Pero esa proposición va a funcionar como una sola cosa. O sea, esa proposición va a funcionar sí o sí como una sola cosa. O sea, yo acá podría ver, puedo marcar esto en otro color y tenerlo así. O sea, todo eso que está entre paréntesis
funciona como un objeto directo. Juan lo sabía. ¿Y qué es lo que sabía? Que Pedro a esa hora dormía. Toda esa información. ¿Sí? Continuamos. Volvemos a las oraciones, de las oraciones que estaban en el otro lado y que eran más simples. Bueno, vamos a volver. Habíamos pasado con esa de que hablaba con sus hachas, los bomberos, bla, bla, bla. Vamos a la segunda. La segunda decía, hace mucho frío ahora en el sur de la Argentina. ¿Sí? A ver, vamos a buscar el color verde. Para el primer grado, esta oración, ¿de qué tipo es? Bueno, esta oración, ya de por sí, toda la oración es una oración de tipo unimembre. ¿Sí? Oración unimembre. ¿Bien? Entonces, no creamos que no la podemos analizar, en realidad sí la podemos analizar. Pero para analizarla yo tengo que tener mucho cuidado porque en este caso parece que fuera un predicado, parece el predicado de alguna oración. Entonces yo tengo que analizarla como si fuera un predicado normal. Y por esa razón vamos a pasar a un segundo grado de análisis. En este caso, tenemos un verbo, que es el verbo hacer. ¿Bien? Creo que en inglés esta oración sí sería personal o algo por estilo, porque estoy pensando, a ver, en inglés puede ser que comience más o menos así, o no. ¿Sí? Porque me quedé pensando, o sea, si en el caso del inglés, a pesar de que se le pone, está bien, una tercera persona, tiene persona, entonces es un verbo personal, pero bueno. En el caso del castellano es imposible que tenga sujeto. O sea, en el caso del castellano, este verbo en particular, que siempre está relacionado con una persona, en este caso en particular, puede no tener persona. Mejor dicho, no va a tener persona en este caso particular. Entonces, sí, gracias. Entonces, sí, me comí el apóstrofo porque estaba pensando en... Gracias. Eh, entonces, en el caso de... hace mucho frío ahora en el sur de la Argentina. En este caso, esta oración, es un unimembre, toda. Y el verbo se transforma en un verbo impersonal. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con esta oración? Yo tengo hace, que es el núcleo verbal, y todo lo que viene después es un... ¿Qué cosa? Hace. Viene una serie de modificadores. Entonces yo tengo hace mucho frío ahora en el sur de la Argentina. Esas serían todas las funciones que hay en juego. Y yo acá tendría hace mucho frío, bueno, en este caso se suele confundir, pero es un objeto directo. Porque lo hace, ¿sí? Ahora sería un circunstancial de tiempo. Y en el sur de la Argentina, ¿qué sería? En el sur de la Argentina sería un circunstancial del lugar. ¿Sí? Ese sería el segundo grado de análisis. ¿Estamos bien? Volvemos a las oraciones pensadas un poco más complejas, con proposiciones incluidas. Dice así. A Juan le sorprendió cuánto dormía Pedro. A ver, o voy a buscar otra, a ver. Esta. Hice el ejercicio como me habías enseñado. A ver, vamos con esa. Hice el ejercicio como me habías enseñado. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Cómo la analizo? Tiene el mismo verbo. Tiene el mismo verbo que es el verbo hacer. Sin embargo, en este caso es un verbo
personal, porque acá sí tiene persona, no es como en el caso anterior, sí tiene persona. En el caso anterior era nadie hace el frío, pero en este caso el ejercicio sí puede ser hecho por alguien. En este caso es una oración bimembre, ¿sí? Que tiene un sujeto tácito, vamos a ponerlo con verde como si fuera el primer grado, sujeto tácito, que sería yo. Yo hice el ejercicio como me habías enseñado, ¿sí? Todo lo demás es, todo lo demás es un predicado verbal simple. Y usted me va a decir, pero ¿por qué simple si tiene el me habías enseñado? Bueno, acá lo que sucede es lo mismo que en la matemática. O sea, de hecho, no por nada se buscaron esos símbolos. Esos símbolos se buscan porque pertenecen a la matemática. Yo tengo eh, las llaves, primero para separar párrafos, luego los corchetes separan las oraciones y luego los paréntesis separan las proposiciones incluidas. Y ustedes saben, en matemática, por ejemplo, en un ejercicio algebraico, que no pueden analizar o sea, no se puede mezclar lo que está entre paréntesis con lo que está entre corchetes. O sea, primero hay que analizar una de las estructuras. En la matemática se empieza por los paréntesis. Acá en el lenguaje nosotros empezamos al revés, empezamos de la oración, del más grande, que tomamos sintácticamente, que es el contexto mayor, la oración, y terminamos en la lexía. Y bueno, entre medio vamos a ir pasando por los paréntesis. Entonces, hice el ejercicio como me habías enseñado. Fíjense, lo hice como me habías enseñado. ¿Qué pasa ahí? Lo hice como me habías enseñado. Todo esto que viene después, todo, ¿qué va a hacer? O hice el ejercicio así, ustedes podrían pensar. Hice el ejercicio así, de esta manera. Como me habías enseñado, hice el ejercicio. A ver, ¿qué les parece? Vamos a ponerlo en bordo. Yo tengo un núcleo verbal, que es hice. A ver. Vamos a poner la letra un poco más chica, para que pueda caber ahí más, un poquito mejor. A ver. Perdón, es que está la letra muy grande. Entonces no. Ahí está. Hice. Esto sería el núcleo verbal. Otro color de letra. Se me pasó. Núcleo verbal. Después tenemos el ejercicio, que sería ¿qué cosa? Esto en este grado ya sería un objeto directo, ¿sí? Porque es lo hice al ejercicio. Y luego vendría, fíjense, todo esto, como me habías enseñado. Yo podría pensar que lo hice así. Este así es lo que está entre paréntesis, ¿no? Lo hice así. Así como me habías enseñado. ¿Sí? ¿Es equivalente o no? Bueno, si ustedes tuvieran que analizar la oración, lo hice así, van a ver que así es un circunstancial de modo. Es lo mismo que pasa acá. Lo que tengo es justamente un circunstancial de modo. ¿Sí? Como me habías enseñado, hice el ejercicio. Así hice el ejercicio. Podría haber otro tipo de análisis, ¿sí? Si quieren pensarlo de otra manera. El ejercicio, como me habías enseñado, como una unidad y analizarla internamente. Entonces, como me habías enseñado, estaría modificando el ejercicio. Yo creo que por una cuestión de sentido me coincide mucho más de esta manera. ¿Seguimos con la próxima? ¿O no? ¿La última? ¿Les parece? ¿Sí o no? Lo que ustedes digan. Si me dicen que no, bueno, paramos. Bueno.
A ver, vamos a borrar todo. A ver, a ver. Vamos con la F. Corrieron y jugaron hasta la noche en la casa de Nicolás con su perro. Corrieron y jugaron hasta la noche en la casa de Nicolás con su perro. O sea, tengo dos verbos y me están indicando un mismo sujeto. ¿Quiénes son? ¿Quién es ese sujeto? Bueno, vamos a ponerlo con color. A ver. Yo tengo. Corrieron y jugaron hasta la noche en casa de Nicolás con su perro. Cuidado, fíjense los verbos. Corrieron y jugaron. ¿Quiénes? Ellos, exactamente. Entonces, yo tengo todo esto es un, vamos a ponerlo con verde, predicado verbal, vamos a poner así, compuesto. ¿Sí? Predicado verbal compuesto. Ellos. ¿Sí? Y ese sería el sujeto tácito. O sea, sujeto tácito. Ellos. O ellas también puede ser, ¿no? ¿Sí? Ahora nos metemos en otro tema. Ellos o ellas. Corrieron a jugar en la casa noche, hasta la noche en la casa de Nicolás con su perro. ¿Bien? Bueno. Tengo dos verbos. Como ya vimos que eran justamente un predicado compuesto. Entonces eso nos lleva al segundo grado. ¿Cómo sería el segundo grado? Bueno, a ver. Tengo núcleo. Tengo el coordinante, que no sé si lo voy a poder marcar porque es muy chiquito. O sea, por las letras digo. Tengo el núcleo verbal. Hasta la noche es otra unidad. En la casa de Nicolás. Y con su perro. ¿Sí? Esas serían las unidades que ya hemos estado viendo y que hemos trabajado otras veces. Entonces, en este caso tengo núcleo verbal, 1, tengo un coordinante, quedó medio corrido, pero bueno, ustedes saben que, a ver cómo hacer para que coincida, ahí. Tengo un coordinante, tengo otro núcleo verbal, hasta la noche sería un circunstancial de tiempo, en la casa de Nicolás sería un circunstancial de lugar, y con su perro un circunstancial de, puede ser, acá depende de la perspectiva que nosotros tengamos de ese perro. O sea, si juegan con el perro como el perro acompañándolos, es un circunstancial de compañía. Pero si consideramos que el perro es necesario para jugar o es el objeto de juego, entonces es un circunstancial de instrumento. Yo prefiero colocarlo como compañía porque me parece bastante cruel pensarlo a un animal como un instrumento. ¿Sí? Bien. Ahí terminaría, digamos, ese segundo grado. Ahora pasemos a la otra oración. A ver. La última que vamos a analizar acá es una bastante simple. A ver. A ver, porque hay una acá, pero les puede generar cierto tipo de problema. Acá está, esta oración, la que me gustó porque me hacía acordar a los Simpsons, no sé si les gustan los Simpsons. Mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era, ¿no? María ya no es la profesora que era entonces, ¿sí? Entonces, fíjense, María ya no es la profesora que era entonces. Estos ejemplos están sacados de Ángela Di Tulio, ¿sí? Si lo pueden revisar. En algunos de los casos los he modificado un poquito, ¿sí? Apenas en una estructura o algo por el estilo, pero están casi calcados. Entonces, en este caso, ella ya no es la profesora que era entonces. Si yo la tengo que analizar, me voy a encontrar con lo siguiente. Yo ya sé que, bueno, obviamente tengo un verbo que es el verbo ser, que va a aparecer dos veces. Pero en el segundo caso tenemos el problema que hay una
partícula, que es ese que ya hemos visto otras veces. Entonces aparece ahí esa partícula. Por ende, el primer verbo es más importante que el segundo. Ese que está después del que está subordinado. Que además estamos en esa estructura entre paréntesis, así que ya lo deberíamos manejar. Entonces, María ya no es la profesora, ¿qué era entonces? El verbo ser. ¿Dónde está el sujeto de ese verbo? Es. ¿Quién es? ¿Quién no es? Bueno, ese es el sujeto. Lo vamos a dejar de lado, o sea, dividimos sujeto-predicado, ¿bien? Que ya lo hemos hecho otras veces, así que lo voy a saltar para poder terminar a tiempo. Y me va a quedar lo siguiente. En el segundo grado de análisis tengo ya, tenemos el no, y tenemos el verbo ser, que ya lo hemos mencionado. Ya no es esto. La profesora que era entonces. ¿Sí? ¿Por qué lo marqué todo, me van a decir ustedes? Bueno, es muy simple. Porque en la oración yo tengo ella ya no es la profesora, pero no es profesora cualquiera, es la profesora que era entonces. O sea, esa construcción que era entonces está muy pegada a profesora. O sea, me está diciendo un tipo de profesora, o sea, me está modificando a ese núcleo sustantivo, a esa estructura o a esa construcción nominal. ¿Bien? Entonces yo tengo lo siguiente. Acá, el ya es un circunstancial de tiempo. El no es un circunstancial de negación. Bueno, acá tendría que haberlo movido un poquitito para que pudiera verse mejor. Ahí. Después tengo el verbo ser, que es el núcleo verbal. Y todo lo que viene después está exigido por ese núcleo verbal. O sea, era un núcleo verbal que me exigía qué cosa. El verbo ser, el verbo estar, el verbo parecer, permanecer, me exigen algo en particular. ¿Qué es lo que me exigen? No sé si lo recuerdan. Los leo, las leo, les leo. Exigen. Casi, va cerca, pero pensando en funciones, a ver, la palabra es parecida, en realidad la palabra es parecida a predicado. Por ejemplo, si yo digo, yo soy bueno, ¿no? Es una oración nomás, yo soy bueno. ¿El bueno qué es? Es un predicativo, ¿sí? Entonces, ella no es, o no parece, o no está, etcétera, etcétera. Todo lo que viene después, ahí aparece el predicativo. ¿Bien? Que es esa cualidad, esa característica que está ejerciendo justamente una actividad de predicación, por eso se llama predicativo. O sea, predicativo es porque se dice algo de una entidad referenciada, en este caso es ella. Entonces dice algo de ella y dice una cualidad, una característica, que es esto, que no es la profesora que era entonces. ¿Bien? Ahora bien, internamente yo tengo, que acá quizás está un poquito más complejo la cosa, y acá con esto terminamos, la profesora que era entonces. Eso está entre paréntesis. ¿Sí? ¿Qué voy a tener en esa estructura? Yo voy a tener, lo voy a poner con recuadros para que, a ver si así se hace un poco más simple. Color celeste porque es tercer grado de análisis. Y yo tengo, profesora es el núcleo. ¿Sí? Eso es el núcleo. El la es un modificador directo. Y el que era entonces, usted me va a decir, ¿qué es entonces? Bueno, la profesora que era entonces, o sea, esa estructura está modificando a profesora y la modifica sin preposiciones. Entonces, en ese caso en particular, se considera que es un modificador directo también.